Miremos el tema hoy, hermanos, de la paciencia como medio de perseverancia para la vida eterna. Estamos en el contexto, hermano, de todas aquellas cosas que tenemos que añadir a nuestra fe inicial. Y vamos en el tema, añadida a vuestro dominio propio, paciencia. En el idioma primario del Nuevo Testamento existen al menos 3 palabras que denotan paciencia o que dan la idea de paciencia, pero no son las mismas. No tienen exactamente el mismo significado, aunque a veces se traduce como paciencia. Y pasa lo mismo que con nuestro idioma. Tenemos la palabra anoxé, usada en Romanos 2:4, que significa dominarse uno mismo, o tolerancia, y en ese sentido paciencia. Paciencia como de retenerse, como de tolerar algo que está pasando, lo que usamos los padres cuando sabemos que nuestros hijos merecen castigo, pero en el momento no los podemos castigar. ¿Ya? ¿Qué no lo lleva usted inmediatamente a castigarle? Digamos que en ese sentido, la paciencia. Se domina usted mismo. Es la palabra usada en Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa es una palabra que se usa para paciencia, no es la usada en el texto que estamos hablando. En este texto se nota que Dios está tolerando al impío, está deteniendo su ira. ¿Con qué propósito? Dándole oportunidad para el arrepentimiento. Aquí paciencia es lo opuesto a actuar precipitadamente. Tenemos luego otra palabra más usada que la anterior, y es la palabra macrotumía, que significa longanimidad, soportar o clemencia. Y es más o menos la acepción más usada, y es cuando en Efesios 4:2 dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto quiere decir que como parte del fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, puesto en el carácter del creyente, el creyente debe ser generoso con sus hermanos, debe soportarlos con generosidad o condescendencia, y ahí está esa acepción de la palabra paciencia. Si nota que, aunque es paciencia, usted la puede ver desde otros puntos de vista en la Escritura. En este contexto, paciencia es lo contrario a ser intemperante con las debilidades de los demás. Pero no es la palabra que estamos usando, ¿verdad? La palabra más comúnmente traducida por paciencia en el Nuevo Testamento es aquella que aparece en esa cadena de virtudes que deben acompañar a la fe inicial. Para que ésta se robustezca y madure, el apóstol nos señala la paciencia, o si mejor se quiere entender, la resistencia o perseverancia bajo presión. Es la palabra upomoné, y recordemos que la idea fundamental de esta palabra es permanecer bajo alguna prueba o disciplina, sometiéndose uno mismo a algo que exige la sumisión de nuestra voluntad. Es, hermanos, permanecer bajo algo contra lo cual uno naturalmente se rebelaría. Retrata una imagen de soportar una carga pesada de manera firme e inquebrantable. Describe esa cualidad de carácter que no permite que uno se rinda a las circunstancias o sucumba bajo la prueba. Y esto ya vimos la vez pasada.
Entonces, para entender un poco más cómo la Biblia habla de la paciencia en este sentido, señalamos dos de sus características. Primero, que la paciencia es una virtud que Dios da, que nuestra naturaleza no hace nacer la paciencia así definida. Y segundo, que la paciencia es una virtud que debe ser parte de todo cristiano y de toda iglesia en general. Ahora, ¿qué otra característica tiene la paciencia? Tercero, la paciencia es una virtud dada para que soportemos la aflicción y saquemos fruto. La paciencia es una virtud dada por Dios, obviamente, para que soportemos la aflicción y saquemos fruto. Como hemos insistido, hermanos, la vida cristiana no exime del sufrimiento común a los hombres, pero con la gran diferencia que nosotros los creyentes sabemos que Dios lo usa para la conformación de nuestro carácter a la naturaleza divina. Entonces, aunque sufrimos de las mismas contingencias que los demás, no lo hacemos por la misma causa, pues el Señor tiene un glorioso fin al afligirnos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, así lo dice. En lo cual, dice Pedro, el que después en la próxima carta nos está enseñando de la paciencia, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y aquí entiéndase un poco de tiempo, no en el sentido que nuestras pruebas van a durar poco tiempo. Aquí un poco de tiempo es contrastado con la eternidad. Así que si nuestra aflicción dura toda la vida, todavía es poquito tiempo a comparación con lo eterno. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Mire esa gloriosa esperanza que nos da la palabra de Dios de nuestro sufrimiento. Quiere decir que el Señor, cuando nos somete al sufrimiento, está buscando hacer algo más precioso que lo que un orfebre hace con el oro, y es probarlo, para que el día que el Señor sea manifestado, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Usted y yo, hermanos, debemos aceptar que nuestro carácter no es lo que debería. Nosotros somos pecadores, perdonados, gloria a Dios, pero pecadores, tenemos tendencias malas, asuntos con los que deshonramos a Dios, dañamos a otros y afectamos nuestro bien. Entonces, el fiel Señor, quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Ya que nuestro carácter no es lo que debería, entonces el Señor lo tomará, Él es fiel en eso, y lo tomará y lo irá tratando, ¿hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así de grande es nuestro mal, hermano, que lo único que va a parar el trato es nuestra muerte y nuestra reunión con Él, o sea que Él venga. Ningún creyente es hoy día lo que debería ser. Ningún creyente puede decir que es lo que debería o que su carácter. Quizá la diferencia en las iglesias es que unos están más adelante en madurez, pero nadie lo ha alcanzado todavía. Y el mejor de nosotros es como la estatua
que vio Nabucodonosor puede tener cabeza de oro, pero sus pies siempre son de barro y siempre va a caer. No lo olvide. No existen los grandes siervos del Señor, es lo que le quiero decir. Todos somos parias, todos estamos en miseria. No somos el ejército, digo, todos con nuestras armaduras resplandecientes que va marchando hacia el cielo. Somos el cojo, el manco, el ciego, que va caminando a Jerusalén celestial. A menos que usted y yo creamos que nuestro carácter es lo que debería ser, debemos aceptar que usted y yo necesitamos ser tratados. Usted y yo lo necesitamos desesperadamente. Usted y yo necesitamos que Dios involucre su mano en las partes más íntimas de nuestro ser. A menos de que usted crea que no lo necesita, ¿verdad? Y en este caso el Señor le diría, bueno, pues yo no vine por los sanos, fue por los enfermos. Pero aceptando que nuestro carácter no es lo que debería ser y que es necesario aceptar que debemos ser tratados hasta nuestro último día, ¿qué haríamos sin la paciencia? ¿Qué haríamos sin la paciencia que nos ayuda a resistir bajo presión? Cada trato, cada cincelada, cada apretón, ajuste o corrección nos sacaría corriendo. El carácter viene a ser moldeado por las manos del Salvador en el torno de la aflicción. Pero para que nuestra debilidad no nos saque de ese trato, el Señor nos da la paciencia. Usted diría, Señor, quítame el trato. No, Dios dice, quédese allá abajo, pero tome la paciencia, porque usted necesita el torno. Es que lo necesitamos, no es opcional. En las enseñanzas carismáticas, el Señor los tenga misericordia, dicen, todos necesitamos temporadas del desierto para perfeccionar el carácter, pero si usted ofrenda o yo no sé qué cosas, le pasa la temporada del desierto. Hermanos, nunca, si Dios tiene misericordia de usted, nunca saldremos del torno, y es mejor que así sea. Nunca. Yo no quisiera que Dios dijera, bueno, ya terminó su temporada, ahora sí puedo andar solo. Pero si no tenemos paciencia, generalmente lo que hacemos en nuestra debilidad es buscar salir rápido del trato. Pero para no hacerlo, Dios nos da la paciencia. Si no tenemos paciencia bajo la prueba, si no tenemos paciencia bajo la disciplina divina, nuestro carácter quedará igual. Lo que para un creyente eso es una deshonra, quedarse igual. Si un niño se resiste a la vacuna por el dolor que le produce, se enfermará después. O si una persona cada vez que va al odontólogo sale corriendo por temor, jamás detendrá la caries. Solo el que resiste con buen espíritu los tratos divinos tendrá el buen fruto de un carácter moldeado por las manos del Salvador. Hermanos, Dios puso la naturaleza para enseñarnos que el fruto es lo último que aparece, después del trabajo y de mucha paciencia. Le pregunto, ¿quiere usted tener un carácter como el de Cristo? Ese es el fruto. Entonces, hermanos, necesitamos mucha paciencia para resistir el trato que Dios nos da. A menos que usted diga, no, es que yo sí ya no sé por qué Dios me está tratando. ¿Verdad? Y entre nosotros nos alentamos así, hermano, no sabemos por qué Dios estará haciendo eso con usted. ¡Sí sabemos!
Sí sabemos. Ah, ¿no sabemos por qué usted está pasando por eso? Bueno, yo no sé el exactamente, pero sí sé el cuadro general. Dios le está tratando. Dios no levanta un apóstol en una semana, cuando existían, ¿verdad? Dios no levanta un pastor en 3 años de seminario, no lo levanta así. Dios no levanta un carácter de la noche a la mañana, sino con paciencia, con paciencia. Usted debe recibir la palabra con paciencia, debe retenerla bajo aflicción con paciencia, para dar fruto con paciencia. El fruto no viene exprés. Un carácter cristiano no se hace de la noche a la mañana. A los que les gusta la naturaleza, creo que se han puesto a pensar cuando encuentran un árbol con un tronco que usted no puede abrazar. Es muy fuerte, muy grande, hermoso, pero su mismo pensamiento le dice que eso no creció en una semana. Lo que crece en una semana es una calabacera, y cuando muere, al otro día, note. Usted y yo tenemos que pasar mucho tiempo con nuestras Biblias, mucho tiempo con la oración. Está muy bien leer una cantidad de libros, gloria a Dios, pero no es cuánto usted lea, es cuánto retiene y cuánto de eso empieza a transformar su carácter. Su carácter. El creyente se gloría en esto, ¿sabe? No tanto por experimentar el dolor, entienda, que no es que nos gloriemos en estar siendo oprimidos por el Señor, ¿ya? Por ejemplo, una enfermedad, no es que usted diga, ay, que estoy alegre por la enfermedad en sí misma, no, hermano, la enfermedad es fea, ¿no ves? Es fea. ¿A alguien le gusta estar enfermo? Solo si usted tiene un carácter, ¿cómo se llama el que se enferma mentalmente? Hipocondríaco. El hipocondríaco, que le gusta que le digan, ay, pobrecito, pobrecito. Solo si usted tiene ese carácter, le gusta estar enfermo. Pero la gente normal no. Es feo. Enfermar es feo. Pero dice la Biblia que nos regocijamos o nos gloriamos no por el dolor en sí, sino al reconocer la pedagogía de Dios en esto y el fin que tiene esto. Romanos 5, 3 y 4 dice, recuerda la justificación, Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, etc. En ese contexto dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, ¿por qué nos regocijamos? Al saber algo, ¿qué sabemos? Que la tribulación produce upomoné. La tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza, así dice la Biblia de las Américas. Note la pedagogía. ¿Qué nos da alegría en la tribulación? Que la tribulación, pues llevada bajo la gracia de Dios, produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Eso es lo que no nos deja salir del torno. Saber que el Señor nos está tratando con el fin de que nuestro carácter sea lo que está supuesto a ser como el de Cristo. Entonces produce no solo alegría para un creyente. De hecho, los creyentes somos animados cuando vemos a nuestros hermanos soportar con paciencia lo que Dios les da. Esto es tan bíblico, está en 2 Tesalonicenses 1:4. Y aquí está una responsabilidad mutua, hermanos, en la iglesia. Piense esto.
Si usted es uno de los hermanos que cuando Dios lo trata, rápido se sale del torno de la aflicción o de ese trato, rápido, usted está buscando es rápido, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir. Ya, y se sale y Dios no lo trata. Usted no es humilde, Dios no lo trata. Hermanos, le hace un daño al cuerpo. Y se lo compruebo por lo opuesto que vamos a leer. Pablo escribe, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En otras corrientes dice que usted es animado cuando ve a un creyente no sufrir. En nuestra Biblia, usted es animado cuando ve a los creyentes sufrir y soportar. Cuando usted ve a un hermano soportando con paciencia la porción que Dios le da, hermanos, estas iglesias o estos hermanos nos animan en el Señor. Como una carta de recomendación y para su ánimo, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, 10 y 11. Estas palabras es como una carta de recomendación, pero también para animar a este hombre de Dios. Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aquí hay algo muy importante, hermanos, para la vida ministerial y para todo aquel que anhele el ministerio. Hoy, aún en la Reforma, hable tranquilo. ¿Cuál es la carta de presentación de un ministro? ¿A dónde lo invitan? ¿Cuánto lo invitan? ¿Y cuánta gente le predicó? ¿Y cuántos libros escribió? ¿Y cuántos programas tiene? ¿Y cuántos ministerios? ¿Y cuántos clips de YouTube le hacen? Aprenda a mirar las cosas bíblicamente. La carta de afirmación de que Timoteo era un verdadero ministro del Evangelio era: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, el mismo propósito, fe, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Esa era la carta de presentación del primer siglo. No era un diploma de seminario. No era una invitación a una conferencia. Los ministros se hicieron bajo fuego y esa era su carta de presentación. Para eso nos dio el Señor la paciencia, para sufrir las persecuciones, y de todas estas, dice, me ha librado el Señor. Ahora deseo que miremos un cuadro más grande y por qué Dios ha determinado que el camino al carácter firme y el fruto espiritual sea resistir pacientemente sus tratos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que aprendamos a ser pacientes? ¿Habrá un nivel de entrenamiento más profundo que el soportar las cosas de esta vida y tener carácter? Escuche, le he dicho que Dios quiere que tengamos un carácter como el de Cristo, pero mi pregunta es, ¿habrá un nivel de entendimiento más profundo que el soportar las cosas de esta vida presente, tribulación, enfermedad, luchas, esas cosas, y tener un buen carácter? ¿Hay algo más que eso? Sí, por supuesto. Y como último, en mi definición de la paciencia, es que la paciencia es una virtud dada como medio de perseverancia para la vida eterna. Mi punto es este, hermanos: ¿por qué Dios trabaja tanto en nosotros la paciencia? Claro, tengo dos respuestas. La más obvia, la más cercana, es porque Él desea formar nuestro carácter como el de Cristo.
y quiere que usted aprenda a sufrir la tribulación para que el carácter suyo sea como el de Cristo. Pero hermanos, hay algo más, y hay algo más allá, y es algo más profundo, y más alto, más sublime. Y es que el Señor nos entrena en la paciencia porque no hay otra forma de heredar el cielo, sino siendo pacientes día a día hasta que entremos en gloria. ¿Me hago entender? ¿Cómo entrenaría usted a un niño? Vamos a suponer que usted ha planeado darle el regalo más grande que usted le daría a un hijo suyo, cualquiera que fuera, pero que él lo recibiría después de mucha paciencia, después de ejercer mucha paciencia. Entonces, si usted quiere que él reciba eso, después de mucha paciencia, ¿cómo lo entrena desde que es pequeño? Me imagino que usted lo entrena en las pequeñas cosas para que él sea paciente, para que él aprenda que las cosas no son ya, ahora y cuando él las grita. ¿Por qué? Usted lo hace para que su carácter se vaya acostumbrando a esperar. De manera que cuando usted le dice, hijo, este es el regalo más costoso que te puedo dar solo si ejerces la paciencia, él resulte beneficiado. Hermanos, Dios nos ha prometido la vida eterna, nos ha dado arras, un anticipo o las primicias, pero el día de nuestra herencia, en sentido regular, no es inmediato, ya sea que recibamos nuestra herencia al morir o cuando el Señor regrese. Generalmente lo que pasa es que usted cree y va a pasar un buen tiempo hasta que usted sea recibido en gloria. ¿Me hago entender? A menos que sea como el ladrón en la cruz, que creyó, digamos que a la hora recibió la herencia. Pero ese es un único caso, hermanos. Puede ocurrir, pero generalmente uno cree y va a entrar al cielo después de mucho tiempo. O sea, no es inmediato, toca esperar. Para ejercitar esa paciencia que espera, que no se rinde, que sigue adelante y al final reciba la herencia eterna, el Señor nos entrena en paciencia con las cosas de esta vida. Note el sentido. El regalo mayor es la vida eterna. Pero Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sí ve el regalo mayor? Es ganar el alma, es la salvación. Y ya que el Señor dijo que con paciencia ganaremos nuestras almas, es decir, necesitamos la paciencia para ganar nuestras almas, el Señor nos entrena la paciencia en las cosas pequeñas, que son las cosas de esta vida, las que dan carácter. El carácter en paciencia se entrena en las cosas menores porque Dios tiene un cuadro más grande y es que usted aprenda a esperar al Señor, ya sea que Él regrese o que usted vaya por Él. No estamos diciendo, hermanos, que la salvación es por la paciencia o que la salvación es por el esfuerzo. Ni la paciencia ni el esfuerzo es la causa de la salvación, pero es una condición. Esto es, que si bien nadie se salvará por la paciencia, nadie será salvo sin la paciencia. Romanos 2, 6 y 7 dice, y esto aquí en el contexto del juicio final dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando, esa es la palabra upomoné, o sea, soportando. Vida eterna, dice, el cual pagará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Según este texto, hermanos, ¿cómo es que un creyente verdadero busca gloria e inmortalidad?
según este texto, perseverando en bien hacer. Nuestra perseverancia, siendo la voluntad de Dios en esta tierra, es el más grande testimonio que usted y yo estamos buscando la gloria y la inmortalidad de nuestras almas. En Hebreos 10:36 se dice, porque os es necesaria la paciencia, la misma palabra, nos es necesaria la paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Entiende el cuadro, hermano? Hermanos, es que el Señor, ¿qué pasa si el Señor tarda en venir? Y usted empieza el primer año de su cristianismo diciendo, seré fiel al Señor. Y pasa el primer año y el Señor no viene o usted no se muere. Segundo año dice, seré fiel, y pasa el segundo, 3. No sé aquí quién puede ser el creyente más antiguo, de pronto mis padres, 40 y tanto de años, o 50, no sé. Sí, como casi 50, digamos, de creyentes. Digamos 50, la mayoría aquí no había nacido cuando ellos empezaron el camino de la fe. Y entonces piense esto, que no hubieran tenido paciencia. Y por ahí en el año 20 de su cristianismo hubieran dicho, pues parece que el Señor no vino. Y nosotros aquí esforzándonos, que perseverando, que el culto, que el devocional, que la obediencia, que la mortificación, que la santidad, y el Señor no viene y no viene. Hermanos, son 20 años, 30 años, 40 años. Si no se les hubiera concedido paciencia, ¿qué hubieran hecho? Esto como que es mentira. ¿Nota el cuadro más grande? Ahora, ¿cómo el Señor estimula, crea, promueve la paciencia para que esperemos la venida de Cristo sin desviarnos? Lo hace en las cosas pequeñas, dándonos tribulación, para que nuestro carácter se vuelva paciente, porque esa paciencia que se logra es la que nos va a sostener esperando hasta que el Señor Jesucristo vuelva o nosotros seamos reunidos con Él. Entonces, cuando el Señor nos pase por pruebas, hay 2 instancias de esperanza. Es decir, esperáncese en estas 2 cosas cuando usted pase por pruebas. La primera, que Dios está forjando nuestro carácter para hacerlo como el de su amado Hijo. Y eso nos anima, hermanos. Que en la prueba usted diga, si la vive como debe ser vivida, ay, yo me levantaré de esto siendo un poco más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da esperanza, hermano, y ánimo. Y no estamos amargados con el Señor por eso, como les dije la vez pasada. Gente en su frustración, yo debo ser horrible para que el Señor me ande dando tan duro. Sí, hermano, es la verdad, pero ahora dígalo con alegría. Es decir, sí, el Señor me está santificando. Crea, hermano, que el Señor no le va a quitar nada bueno que haya en usted. Solo se comprometió a quitar lo malo, así tenga que pisotearlo bajo sus pies. Pero la segunda cosa en la que usted se esperanza es que Dios me está entrenando en la paciencia para que en todo mi camino cristiano, cuanto dure, yo no me desvíe y al final reciba la herencia eterna. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. No sé, hermano, me viene a la mente, porque alguno dice, duro, eso de servir a Dios tantos años. No se desanime si usted es un joven que está sirviendo al Señor. Es un gran privilegio. Pero tiene que tener mucha paciencia. Piense, vamos a suponer que un muchacho cree a los 15 años y muere a los 80. ¿Cuántos años va a servir al Señor en esta tierra? Hermano, mucho
tiempo. Muchas tribulaciones, muchas pruebas. Necesita paciencia, ¿no? Cuando la palabra de Dios habla de ese hombre en Génesis 5, esta gente vivió mucho tiempo sirviendo al Señor. Dice la Biblia en 5:19, y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. 21, vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén, y caminó con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y caminó con Dios 300 años. Necesitaba paciencia para caminar en un mundo caído 300 años sin desviarse de la fe y ser recibido en gloria. Pero nos gloriamos, ¿sabe? Porque el Señor se comprometió a darnos paciencia y lo hará. Eso también tiene dos niveles de aplicación. La primera es que si un cristiano no soporta el trato de Dios en las pruebas, donde su carácter es afinado, hermanos, no será conformado al carácter de Cristo. Eso implica un despropósito en la vida que no agrada a Dios, porque Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, o fueran hechos en conformidad a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Un individuo que se profesa creyente, que no resiste en fidelidad el trato divino, perderá conformidad con Cristo, hermanos, y podemos cuestionar su elección. ¿Qué creyente quisiera resistir a no ser como Cristo? Usted debe preguntarse eso. La segunda aplicación es que si el individuo que se profesa creyente no soporta con fidelidad las pruebas y tentaciones, y al ver que Cristo no viene, se disipa en sus pecados, le aplicaría Mateo 24, 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Porque Dios nos da la paciencia para que podamos soportar con fidelidad y buen ánimo, de manera que perseveremos en la fe hasta el fin, pues Mateo 24 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Déjeme dar 3 conclusiones. La primera, la palabra de Dios nos anima a buscar de Dios esta paciencia. Nuestro primer punto fue, la paciencia viene de Dios. La palabra de Dios nos anima, hermanos, a buscar de Dios esta paciencia. No le hablo de esa resignación del que se encoge de hombros y dice, lo que será, será. Y al mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. Más bien, hermanos, debemos buscar de Dios esa paciencia que viene en el contexto de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, y con mucha esperanza para someternos a Dios y a buscar ser fiel a la fe de Jesucristo bajo cualquier circunstancia. Para no ser unos sin pruebas y otros con pruebas, para que no seamos unos con presión y otros sin presión. Para animarnos, el Señor nos dio en su palabra sus preciosas y grandísimas promesas. Romanos 15:4.
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, ahí está nuestra palabra, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, busquen la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo sencillo. Si usted dice, no, yo llevo ya mucho tiempo sirviendo al Señor, mi ánimo está que flaquea, lea la Escritura, ¿cuánto perseveró Enoc? 300 años, dice, lo mío es puro juguete, ¿verdad? Puro juego de niños. Para que su ánimo, para que tenga esperanza. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Con cuánto interés debemos estudiar la Biblia, hermanos? ¿Con cuánto interés debemos orar? El apóstol Pablo ora con los mejores deseos en 2 Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. Esto le da un ánimo a nuestros devocionales. Enséñame, Señor, ya que estas cosas se escribieron para que yo persevere bajo las pruebas, ayúdame a perseverar, dame gracia y tenga esperanza, hermano. Segundo, la fidelidad hacia Dios y hacia su palabra es un enorme testimonio de los hijos de Dios. La fidelidad, es decir, ser fieles, constantemente fieles al Señor, ser fieles hacia Dios, hacia su palabra, es un enorme testimonio de los hijos de Dios. Casi que es una de las pruebas más certeras de que usted está en la fe. Así como lo opuesto es indicador de ser un réprobo. Primera de Juan 2:19. ¿Cómo usted conoce un réprobo? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí entiendas, hermano, que no es Juan, no es el dueño de una secta que le saca la lengua a todos los que se van de su iglesia y dice, salieron de nosotros, y nosotros somos, no, hermanos. Aquí nosotros, o de dónde salen los réprobos, no solo de una iglesia local, de Cristo, de la verdad, del Evangelio. ¿Cómo usted sabe que no eran de Cristo? Porque no soportaron, porque no siguieron perseverando, porque no siguieron sirviendo y siguiendo al Señor. Hubo algo que los sacó del camino y punto. Sea algo grande o pequeño, tengan o no razón. ¿Me hago entender? Sí, hermanos, debemos saber que a veces en iglesias hay un mal testimonio y la gente los mira y se va. Pero no se va de la iglesia, de Cristo. Bueno, tenían razón de estar heridos, pero sea por eso o por detalles, el punto es que se fueron de Cristo y comprobaron que no eran de Él. En cambio, note la oración de 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Bueno, original, upomone. Acordándonos de vuestra paciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso de resistir en fidelidad bajo presión o prueba, eso de mantenerse en la fe, es motivo de esperanzarnos. Note esas dos referencias en Apocalipsis, esa relación que hay entre fidelidad a la palabra y paciencia y verdadera fe. En 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Qué lindo, hermano. Es la verdad un privilegio poder ver atrás y decir, llevo 5 años, llevo 10 años, 15 años, 20 años caminando con el Señor. Yo no asentaría mi salvación en eso, pero eso me anima, ¿sabe? Aquí está la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por último, hermanos, lo relaciono porque haciendo el estudio de todas las veces que aparece la palabra opomoné en el Nuevo Testamento, me encontré esta referencia. Y por último, la paciencia es una virtud que debe ser ejemplificada por los líderes o ancianos de la iglesia. Ahí está un requisito, un requisito más. Que la paciencia es una virtud que debe ser ejemplificada por los ancianos. Miren la misericordia de Dios. Dios no solo nos da el mandamiento de que tengamos paciencia, no solo nos da la paciencia como una virtud, no solo nos da el Espíritu Santo para que nos ayude en la vida de paciencia, no solo nos da el ánimo y la esperanza de la palabra de Dios para toda paciencia, no solo nos participa de su naturaleza para que podamos tener paciencia, sino que nos da ejemplos vivos para que aprendamos a resistir con fidelidad, obediencia y buen ánimo todas las cosas y permanecer en la fe. Y para hacerlo, lo hace en las personas de los ancianos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo de Dios debe ser sufrido. Y no es que andemos pescando dónde está el sufrimiento, estamos tranquilos y bueno, estoy muy tranquilo, ¿dónde está un sufrimiento? Y nos pegamos con un martillo para sufrir, porque el siervo de Dios debe ser sufrido. Pero no se le haga nada raro que para enseñarle a usted de forma viva lo que es la paciencia, Dios exprima a sus ancianos. Y usted tiene cada vez menos excusa entre más ellos sufran. Eso no está para que usted les lo diga, ay, qué bueno que nos dio un pastor así, mire cómo persevera. No, hermano, eso es para que usted lo imite, no es para que usted lo admire, sino para que usted lo imite. No estamos como un cuadrito para que usted nos mire y nos prenda una vela. Dios envolvió a unas personas en sufrimiento para que usted aprenda cómo hacerlo y siga y sirva al Señor. Y usted no abandone la vida cristiana por cosas menores que sufre. Y usted tiene menos excusa, hermano, porque no solo tiene la palabra, el espíritu, la virtud misma de la paciencia, no solo la instrucción, la naturaleza divina, sino que permanentemente Dios hiere a los ancianos de muchas maneras. Y usted debería ser capaz de leer la lección que Dios le está dando envuelta en personas. Cuando usted los ve, ¿usted no se ha fijado que generalmente ellos no dejan de asistir a culto? ¿Y usted piensa que ellos no enferman? Hermano, deme algo. ¿Usted piensa que ellos no enferman? ¿Enferman o no enferman? ¿Usted cree que la gripa de ellos tiene menos virus concentrado que el que le da a usted? ¿Usted piensa que los conflictos de familia tienen una carga menor en su corazón de la que a usted le pasa? ¿Cree que las ofensas a ellos las reciben o las tienen en su corazón con liviandad? No, hermanos, péguenos en la cabeza y verá que nos pasa lo mismo que a usted. ¿Ya entiende? Y cuando usted ve
Usted debe hacer esta reflexión. ¿Por qué siempre están allí? ¿Por qué siempre sirven? ¿Por qué no se quejan? ¿Por qué siguen sirviendo al Señor? ¿Usted no hace esa pregunta? No porque no sufra lo mismo que usted. Quizás sufre en medidas mayores que usted no entiende y solo las entendería un pastor, sino que Dios le ha dado paciencia y está trabajando en él esa virtud, no perfecta, nadie la tiene perfecta. Pablo le dice a su discípulo en 1 Timoteo 6, 11 y 12, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué se le dice a un pastor? Sigue la paciencia, aprende a sufrir y a ser fiel bajo la aflicción. Por eso el Señor se volteó a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué le dijo Pedro? Ten misericordia de ti, no tienes que sufrir esto. ¿Y qué le dijo el capitán de nuestra salvación? Si lo tengo que sufrir, la carga que debo llevar, la debo llevar. Luego Tito 2 enseña que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que sean sanos en la paciencia, sanos en la paciencia. La manera como los líderes de una iglesia soportan bajo la aflicción y siguen en la fe con buen ánimo, con fidelidad y constancia, debe consolar a unos y estimular a otros a lo mismo. 2 Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación, vuestra salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Dios hace con los líderes algo para que ustedes sean consolados y salvos al final. Dice, lo cual se opera en el sufrir, upomoné, en la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Yo sé, hermanos, que venimos de contextos donde se idealizó a un líder. Eso está mal. No idealice nunca a un líder. Todo líder, por bueno que es, puede tener la cabeza de oro y los pies de barro. Pero que esta verdad no oculte que Dios, generalmente en una iglesia bíblica, hace a sus ministros un ejemplo para su consolación y salvación. Así que cuando usted nota, no la perfección, perfecto solo es Cristo, pero cuando usted nota esa consistencia, usted debería procurar imitarla y no salir corriendo de debajo de las pruebas. Esta es la voluntad de nuestro Dios para nosotros. No seamos negligentes, hermanos, en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, con acción de gracias.